equipos son básicamente las dos cajas que ustedes tienen dispuestas en este momento, una con toda la parte instrumental y la otra con toda la parte de implantes, ¿listo? Entonces en la parte de instrumental, en la bandeja inferior, pues van a tener acá el pusher, ¿listo? Que es el que nos permite hacer la retracción del atornillador macho, los probadores para que podamos garantizar que después del corte del macho pues no tengamos ningún problema en cuanto a que esté liso para que así mismo telescope sin ningún problema, también de acuerdo pues al diámetro del macho que vamos a manejar. Tenemos un mango de Jacobs con su llave. Acá tenemos las piezas que hacen parte con este tercero del cortador del macho, cada uno de acuerdo pues a los diámetros que vamos a manejar, 324, 4856 y 64, ¿listo? Entonces, para que cuando se armen dentro de esta pieza, pues de acuerdo a lo que es. Y esta se desliza y con la que lo voy a ajustar es con esta, ¿listo? Entonces que cuando yo ingrese un clavo de 3, 2 o 4 en este caso, pues garantizo que ese es el diámetro que me va a permitir agarrar y generar el corte, ¿listo? Lo dejaré montado. Tienen un mango axial normalito y en la parte superior, entonces, ¿qué van a encontrar? Las guías de 1.6 y 2.0. Acá estas guías de nosotros, no es del equipo, para que lo puedan. Sí, eso es una guía sin ninguna punta, simplemente para que nos permita servir la parte canulada del rime y la conducción del atornillador del macho, ¿listo? Un protector de tejidos por si lo necesitan para que puedan hacer la protección, ¿listo? Los atornilladores de la hembra, entonces de la misma manera van a tener uno de 6.4, el de 6.4, perdón, el de 4.048 y el de 3.2, ¿listo? Entonces ahí los tienen. Este es el mango con el que van a generar creo que lo metí al revés. ¿Listo? Listo. Acá van a tener una broca de 2.6. A veces necesitamos hacer como un primer iniciación del canal. Entonces pueden utilizar esta broca en cualquiera de los casos. En caso contrario, si vamos a hacer el inicio de una vez con el rímel que corresponde al diámetro, pues aquí los van a tener. Entonces desde 3.2 hasta 6.4 y pues son canulados como lo ven. Entonces acá tenemos creo que el de nosotros para que no pues vayamos a usar este que se nos pierda el corte en el taller. ¿Listo? Entonces ahí tienen los rímel y acá entonces tienen los atornilladores de los machos. Entonces esta parte es la que mencionamos que se debe, este es el que tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo coloco el macho? Creo que en este me funciona. Entonces, cuando yo lo ajusto, listo, entonces lo primero es si ven que él tiene unos ranuras y pues el macho tiene las hendiduras acá para que se deslice, listo, y yo lo que hago es bloquear esto, espérenme. Entonces cuando yo lo bloqueo, él no me permite que el macho se deslice sobre el atornillador. Entonces yo hago la inserción y cuando termino garantizo que esté desbloqueado para que cuando yo empuje, pues dejo esto donde está ubicado y retiro el atornillador. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, porque decimos que cuando se corta, porque dependiendo de cómo se corte, él tiene que atravesar todo este canal para que cuando yo lo gire se bloquee. Pero si está más corto, pues no me va a agarrar, entonces va a quedar así. Por eso tengo que garantizar como esa fuerza hacia la epífisis, hago el anclaje y retiro después. ¿Listo? Es básicamente eso. Este creo que sí lo vamos a usar porque no tenemos acá. Y pues así con cada uno de los diámetros pues, de los componentes. ¿Listo? Entonces, en este caso pues solamente tenemos clavo de fémur de 3.2, vamos a hacerlo con este de 3.2. Entonces, pero eso es una tibia. Entonces vamos a hacer por temas de taller en esta que ya tiene
es esponjoso y tiene canal para que no vayamos a sufrir tanto. ¿Listo? Entonces, recuerden, hacemos una técnica de osteotomía abierta. Entonces, lo primero que hace el cirujano es hacer el abordaje en el caso de la tibia posmedial para hacer la osteotomía. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a hacer el taller? Claramente en estos pacientes lo más es cincelito y es muy suave porque recuerden que los pacientes son huesos muy frágiles. Entonces, pero aquí por temas de taller para que entonces hagamos la osteotomía con la sierra. ¿Listo? Entonces, el nivel de la osteotomía va a depender pues de la deformidad que tiene el hueso y que la alineación pues que yo necesito. También puedo hacer dos osteotomías pues de acuerdo a la necesidad que tenga el hueso para alinearlo o en su efecto porque la guía no me alcanza. ¿Listo? La osteotomía está, digamos, de lejos en el diámetro, o se puede iniciar o... Pues te refieres a la distancia, de acuerdo pues a donde tenga la deformidad o en su efecto pues en el tercio medio de la diáfisis. Entonces, sí, este no tiene deformidad, pero pues en la vida real. Exacto. ¿Se completa? Es que Paulis me recordó una cosa que, un comentario que nos hizo el doctor Galván el día que nos hizo el entrenamiento, y es que él nos decía que le prefería hacer las osteotomías con broca. Entonces la idea es que vamos a incluir brocas de varios diámetros para poder ofrecer a los especialistas la posibilidad también de tener. O sea, no con sierra sino con broca. Sí, esto es solo por el taller, lo que pasa es que esos son huesos que claro, son pero quiebran. Sí, exacto. Entonces es broca y cincel. Los cinceles. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo vamos a incluir dentro del instrumento. Eso es lo que me encanta, si se propone. En la vida real esto está contenido por los tejidos, ¿no? Entonces es mucho más fácil, ¿listo? Entonces después de eso debemos pasar una guía que nos permita hacer el ring. Entonces en términos del fémur usualmente es una guía retrógrada. Retrógrada me refiero que va desde la osteotomía hacia el trocánter o en su efecto en la tibia también retrógrado o desde la parte superior o proximal desde la meseta hacia la osteotomía. Pero esto tienes uno gordo. ¿Qué? ¿Uno flaco? Porque claro, por aquí estaba. Sí, pero no. Por aquí abajo yo lo Tienes tengo. uno así. porque Dejemos la capa, pues es. y tienes El river sí. Igual tiene que ser completa para que pueda salir acá, ¿cierto? Sí, es lo ideal y igual tú tienes, bueno, acá en teoría ya Entonces podrías hagámoslo tener. aquí arribita, porque es que este hueco te va a quedar solo, ¿no? Pues sí, va a quedar volando. Pues mira, a ver si Y lo no puedes y tienes si no, no pasa nada. Pues como Delicadeza. pero es que no tenemos una. No, aquí no. Hacerle el solo hueco. es como para que no quede volando el clavo, porque sí, es un Porque hueso va a que ser- no. No, porque este es un muy. hueco, Sí. sí, el clavo es de 3 Sí, no tenemos clavo grande. Pero esta tiene punticas al encima. Y como igual es. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver las Sobre que técnicas. cancela que no se hace Melissa. Confía. Ah, no, pero este no agarra. O sea que ese pin se pasa a Sí, usualmente se pasa más. No. Tienes el canal. Diana, ¿no de qué? Porque no, es que yo estoy Es así. que acá. A mí me dan las cosas, pero ustedes sí se parecen a muchos doctores. Sí, tenemos ese Ahora no sacan. Es como. Sálgase de acá. Sálgase de allá. Sí, en mí sí podía. Se va a fijar porque no está todavía. Sí. Entonces, pero aquí va a volar. para que la otra no. Sí. Salió. Sí. La pasamos. Y ahora sí la broca. Dieguis, me prestas el flaco. Broca de. Entonces, esto es una broca para un clavo de 2, pero recuerden que el diámetro de la broca está 0.3 por encima. Y en este, Entonces, esto ya garantiza que. en la vida real se ponen
en el canal y en la mitad, sí, sino que es que ese Es hueco que como para ese- hacíamos bien. exacto, y el clavo es muy delgado. Perfecto, sacar. Ah, no, sí, sí. Siempre se pasa en la misma broca de que me Siempre. No es que se va a No, empezar no, uno más arriba no, y no, ni empieza por uno menos. No. Por el canal. Está diseñado para que ya con la misma broca garantices ese punto 3 adicional, que es lo suficiente para que el clavo deslice sin ninguna restricción o que se te vaya a trabar. Igual como es la calidad no es la mejor, se van a dar cuenta que el huesito pues es Y doctora, cuidado. variable. Se dañan las uñas. Doctora. Ya se dañan las uñas, doctora. La doctora le digo que mejor dicho. Aquí los sostenemos. Sí. Sí, ya. Pues, a la punta Y lo de la mismo, punta. entonces pasan el clavo para la parte proximal. Y era lo que le mencionamos, si quieres, que si en algún momento por alguna razón el clavo fuera muy corto para la longitud que tiene el hueso, Se hacen dos. pueden llegar a requerir otra osteotomía para que a través de esa hacen el segmento medial y luego el distal. ¿Listo? Es instrumental. Y queda súper. Así desarmaron al paciente. Ay, no, doctora. No. Salerse Lo por que pasa es que no tengo intensificado. Sí, claro. Solo por eso. Solo por Es eso. por el motor. Acá se lo nunca. No, ya para resolverlo todo. La experiencia me lo ha dicho. Otro sitio de inserción. Si quieres activar Inclina más la mano. también Ya, el código también. Ah, no. Sí, Sí, otro también. sí, otro, pero también pero también. Es como- La dermatología. eleva la mano. sí, es verdad. Sí, que le enreda y todo. Sí, Unas tijeras y sale. Ya ni se le va la Todo eso papita. lo La importancia del borde. Sí, sale con nuevo peinado. Camino primero. Coge lo más cortico de Denis, para que lo Solo por el de arriba, solo por el de arriba. Sí, ¿cómo se deja hablar? No sé, Sí. no, No está Se está rodando. Ya ahora sí coge la derecha. Ahora sí con el abajo. Yo creo que ya llegó. No, ahí la intensificadora bilateral. Ah, exacto. En serio. ¿Eso tiene que salir a la punta? No, recuerden que no vamos a arribar sino hasta antes de la línea beneficiaria, entonces Ya eso llegó. estaríamos hablando. Ya llegó otra. Yo no creo que haya llegado Pero tampoco creo que esté entrando. Yo tampoco No, eso creo. no Como si se estuviera rodando esta Ah, no, como que ya. Sí, ya ahora sí. Vamos a sacarlo hasta allá, no sé. Sí, solo por efectos legales, pero recuerden que el river no puede ir hasta la línea beneficiaria porque uno eso es cartílago, ¿no? Y si yo la arrimo, perdí el anclaje del macho. ¿Listo? Y ahí vamos a pasar la otra. La broma. Y hacemos el Y brocado del ahí toca segmento. mirar, en serio, que no se Hasta vaya Que a no se pasar. vaya a pasar, exacto. Entonces ahí sí el intensificador, importante siempre. Ahí te No, puedo. hay Aquí algo dice para acá. agarrar. No, sí. Con este. Pero ya vayan igual, para no sé. Perfecto. Porque Miren, Elisa, soluciones, no hay problema. Es cirujana más brava. no me vuelvan a enviar con esta. A mí ya no me la van a pasar. Ahí era una embarrada. ¿Qué Sí, pasó? doctora, ya, mal. La embarró. La embarró. Ahora sí fue indio. No, porque no tengo clasificación. Eso, ahí te la veo. La versión de Entonces, rayos X la peor. acá tendríamos este segmento acá puesto, ¿cierto? Entonces, tenemos la guía y la idea es que a través de la guía puedan colocar el atornillador del macho, ¿listo? Entonces, quitan la guía Bien chulo que se llama. y colocas el macho, ¿listo? Pues ahí te ajustas y acabamos entonces el macho. Sí. Para que puedas ajustar y bueno, o sea, este punto acá. Elisa, acá lo que me está ¿Listo?
Lo más seguro, no creo que ese macho nos dé para la No, está muy largo, sí. está muy Bien, cortito. bien. Exacto, entonces, miren ahí, ahí ya quedó. Listo. La guía simplemente es para conducir el atornillador, que no pierdas ese canal que ya tienes ahí a través del esposo del canal. ¿La sacó por la parte articular o la sacó? Sí, la sacas por la parte articular o por la parte del caso del listo. Entonces cuando ya está justo, Porque entonces acá tienes. Pues no así de brutal, absurdo, brutal. Entonces acá en teoría pues esto está así, ¿no? Entonces ahí básicamente vas a empezar a deslizarlo y con la finalidad de que llegue hasta la parte epifisiaria y ahí sí debo cruzar la línea y anclarme en la epífisis. ¿Listo? Cuando ya está Debe estar en AP lateral de manera central. ¿Listo? Para que vaya muy ligas que tengas areticas sobre la línea de la tesis. No tenemos esto tan largo. Entonces no va a anclar, no va a anclar así. Entonces ahí lo desbloqueas y tienes este pusher para que puedas. Claro, como son huesos tan frágiles, entonces garanticemos que lo que agarró no se vaya a traer y que cuando yo retiro. Desbloquear, ya lo desbloqueas. Ah, es que está ¿Qué pasa? Es que ya saboteando. es la cosa más horrible. Operando con él. Por eso es que no me gusta. Bueno, Se aquí. me metió por allá, pero es que es por lo que Sí, sea. Ay, no, eso- pero No, pero métalo más para arriba. espere que no empuja. Uy, se te voy por acá. Listo, entonces acá sacaríamos esto. La agresividad. ¿Cuál percutante? Esta es la Ahí va. combinación de las dos técnicas. Se supone que debe quedar ahí. En teoría Digamos, queda más desde largo, la porque es que este clavito de 3 dedos es como una botica de nené que es como hasta acá. Entonces, En la tibia lo que recomendamos es hacer un recortado de ese macho por esta misma situación, porque ustedes acá tienen la articulación, en el fémur no tienen tanto problema, ¿listo? Entonces ahí ya tienen el macho. Y ahora vamos con la hembra, ¿listo? Entonces la hembra va a pasar lo mismo, pues, está, aunque bueno, acá de pronto sí me sale. Recuerden que esto por temas de taller es un juego, pero en la tibia estamos hablando de que es completamente roscado. Esta altura es más pequeña, es de 12, allá estamos de 16,5 y esto queda completamente anclado a ras de la cortical. Sí. Ah, sí. Esta no la vamos a cortar. Entonces, ¿qué pasa? Punto para Pablo. Cuando Punto para la sesión. Cuando tenemos, este es un segmento ya cortado, pero hagamos de cuenta que tiene acá. Entonces, ustedes colocan la hembra por encima. por encima, ¿no? Exacto. Entonces ponen el rayo, definen que quede más o menos 7 milímetros por encima, de 7 a 10, y el cirujano define acá vamos a cortar. ¿Listo? Digamos, el doctor Galván lo que hace es que él coge el mismo macho, el mismo diámetro, la misma rosca y lo mide con... Con la rosca. También, como hacemos en los clavos endonodulares Y coge el convencionales con la marcador guía. y marca la hembra. Y ahí ya define que esa es la longitud. Entonces, no vamos a cortarla porque si no nos quedamos sin talleres. Pero entonces la idea es colocar esto en la mesita, ¿sí? Esto básicamente les va a garantizar que se sostenga. Sí, estoy ustedes. Sí. Listo. Y van a tener estas dos piezas. Entonces van a tener el disco para que lo anclen en un autotool o en un Jacobs. Hagan el corte. Y esta pieza que hablábamos tónica para que ustedes puedan hacerle como la parte de pulir acá y que esto no quede con astas. ¿Listo? Un huesito. Aquí va a estar ya metido. Se espicha este botoncito y se le hace la fuercita. Esto por dentro tiene unas diferentes acoplecitos, unos gordos piezos. Entonces se mide cuál es el chulumbrita. Ya sabemos que es este. Entonces se mete esta chulumbrita acá. Esta tuerquita acá, se mete el disco acá, terminas de apretar hasta lo que te dé. Cuando ya sientes que eso sigue dando vueltas ahí sin sentido, aprietas el botoncito y le das la... ¡Ay! Y lo daño lo que está. Ahí. Está muy bien. ¿Qué? No, ya. Tenemos que Lo que pasa es que yo soy muy buscar fuerte. Cierras acá aquí. Esto contigo. Básicamente a saltas.
cuando van a... O sea, que no tienen frente de los lados ahí. Sí, eso es más velocidad. En la parte de atrás. Da pena. Sí, o sea, que no tienen frente de los lados ahí. Sí, eso es más velocidad. En la parte de atrás. Y eso se está viendo, esa parte más velocidad. Entonces, ya muy abajo, El disco de nosotros corta muchísimo mejor. es que Digamos, cuando ellos están cortando, lo que uno hace es que uno les va metiendo esto. Como para... le vas a ayudar a girar para que le consigan la otra más. ¿Cuándo me envías a mí? Para emparejarle estos bordes, porque es que quedan unos bordes muy gruesos. ¿Así? ¿O así? Pues yo le hago las dos maneras. La verdad es que yo ni siquiera usaba esto. Yo con el mismo disco le hacía todo. Lo pulías con los dedos. Porque si todas esas astitas, en algún momento te puede ir. No, pero este acá le quedó. Sí. Entonces hay que ir a este de uno. Entonces, y cuando Esta se la di así. Como una... Sí. sí, claro que le puedes colocar por ejemplo para que explicar más cuando tú decides el marco, la moda como ya listo, entonces ahí te puedes hacer así y pues así para que abre acá por lo más liso posible, no vaya a haber ningún roce ahí. ¿Listo? Y cuando ya termina, pues le pasan suero y ya pues valida que los cortes estén bien. Entonces lo meten y inmediatamente, pues en el caso de la tibia, que es pues debe anclarse toda la parte de la rosca, debe quedar pues a ras. Y en el caso del fémur, pues en el trocante también está listo. En el fémur. Sí, porque sí o sí, o sea, tiene que telescopar porque tiene que permitir. Por ejemplo, el que quitamos ayer. Ese ya no va. Por eso también es importante el risco, porque retira, bueno, dices que Ayer fue salió fácil, fácil, sí. porque pronto ya había crecido y demás, pero cuando no y están doblados, es otro riesgo de fractura, ¿no? Para retirarlo. ¿Listo? Riesgo. Sí, entonces en el risco van a tener también uno así, o en su defecto también tienen uno que la pieza como tal se expande dentro del hexágono de la hembra, con la finalidad de que se ancle al atornillador y salga y sea mucho más fácil. Y tienen unas trepinas que hacen el camino, tanto el macho, para que se amplíe un poquito, y como si rimáramos, pero es la trepina para que puedan sacarlo. Pero también hay un atornillador específico para cada uno de los machos, que es mucho más fácil de tirar. ¿Listo? Entonces ya ahí termina y inmediatamente pues acá tendríamos longitud en el caso del fémur en la tibia. Entonces, exacto. Y creo que estaba allá, ¿no? Dianita, por favor. Entonces el que armamos al inicio, que tiene las dos piezas, como el sujetador del macho y la camisa, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? Pues al diámetro, ¿no? Que simplemente lo anclan acá y hacen pues el corte, ¿listo? Cuando terminen el corte, entonces este es el de 3, 2, 4, entonces en este caso el de 3, 2, buscando qué?
Sí, exacto. Acá. Igual es un botón. Sí. Sí, entonces esto garantiza que está bien, libre y que no tienen que de pronto pulir el corte para que cuando el corte se mueva pues no vaya a haber ningún problema. ¿Listo? Y ahí ya termina. Bueno, eso que garantiza el corte de limpio, ¿no? Sí, Porque van a ganar, pero es un botón frío. sí, no. Esto. Y tienen las tres camisas En y closet 3 listo. Y ya, ahí termina. Es que ese corto es muy grande. Es muy Incómodo. Sobre todo, eso no pasa nada, pero en la tibia así como acá. Por eso- toda la vuelta. Pues más fácil hacer el precorte del macho. Lo único es que puede que no les ancle o no les lo bloquee, pero pues con y listo, ya termina y si van a hacer la otra extremidad, pues de la misma manera.